Nos volvemos a encontrar como cada 8 días para contemplar y meditar el Santo Evangelio. Hoy entramos ya a la semana 23 del tiempo ordinario, el domingo 23, y es una continuación del mismo Evangelio según San Mateo. Esta palabra que hoy nos presenta tiene uno que retomar un poquito de lo que ya nos venía diciendo anteriormente. Nos está diciendo que el Señor, en primer lugar, fue llamando a sus discípulos, y de entre los discípulos escogió a sus apóstoles. Y conocemos muy bien aquellos pasajes de cómo el Señor llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, y cómo fue llamando incluso a Mateo, el mismo que nos escribe hoy el Evangelio, que era el recaudador de impuestos, llamado o conocido como Leví. El Señor va ahora a organizar la gran misión. Podríamos decir que el Señor va a capacitarlos ahora como misioneros. Así como Él fue enviado por el Padre, ahora Él enviará también a sus discípulos y a sus apóstoles. La primera misión es muy interesante y creo que así deberíamos de formular todas las misiones. Primero hay que ir a preparar los pueblos, el corazón de las gentes. Ya lo había hecho Juan el Bautista en el río Jordán cuando convocaba, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel para anunciarles que ya estaba cerca la llegada del reino, y anunciaba incluso las señales mesiánicas, cómo reconocer quién es el Mesías, las señales mesiánicas. ¿Qué habían dicho los profetas en la antigüedad para reconocer que Jesucristo es el Mesías? Muchos tal vez no lo entendieron en su momento y de hecho, ¿verdad?, no lo reconocieron en su propio pueblo como el Mesías. Pues de ahí el que muchos lo llevaron a la muerte, diríamos en ese momento, ¿verdad? Porque de hecho el Señor va a la muerte, pero por todos, por el pecado de todos nosotros, para salvar nuestras almas, para que podamos participar y regresar a la casa del Padre. La gran misión empieza enviando pues de dos en dos a sus discípulos y que se preparen los pueblos, El Señor ya viene y hay que preparar el corazón, estar dispuestos. En el pueblo de Israel había una gran expectativa porque llegara el Mesías. Estaban sometidos al Imperio Romano, estaban en una pobreza muy grande, había muchos enfermos por todas partes, la mendicidad, el robo, etcétera, ¿verdad?, como todos los pueblos deprimidos con una economía falsa. Y estaba todo el grupo de los herodianos, Herodes y sus familias, que abusaban mucho, ¿no? La gente tenía incluso que pagar muchos impuestos, había que pagar el diezmo, había que pagar el tributo, en fin, había que dar las ofrendas al templo. Bueno, pues el pobre pueblo no tenía para tanto y como siempre muy mermado, pues el Señor tenía que ir y enseñar a sus primeros discípulos para que prepararan el corazón de las gentes. Y los capacita. Hoy precisamente nos presenta San Mateo en el capítulo 18, versos del 15 al 20, como el Señor les dijo a sus discípulos. Aquí es muy importante, queridos hermanos, saber quiénes son los discípulos, ¿no? Y tal vez no es para tantos, pero los discípulos son aquellos
que libre y voluntariamente, empezando porque creen y confían en Él y lo siguen. Es el primer llamado, hermanos, creer y confiar en el Señor, reconocerlo como el Mesías que viene para salvarnos y disponernos incluso para que el reino de Dios llegue a nosotros, llegue al mundo entero. Por eso es una misión que incluso el Señor nos manda a todos los pueblos, empezando por las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. La misión, dice, los mandó de dos en dos. Hubo quienes creyeron y hubo quienes no creyeron. Hubo incluso quienes se cerraron completamente y dijeron: aquí no lo queremos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, como incluso hubo un pueblo donde dijeron que no lo querían recibir, no querían que llegara a ese pueblo. Y Santiago y Juan se indignaron, le vinieron a contar al Señor y le dijeron: Señor, ese pueblo no te quiere recibir, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo y acabemos con él? Ya sabemos que el Señor los reprende, porque el Señor trae un fuego diferente, el fuego de su palabra y el fuego de su amor. Un fuego que no destruye, sino que más bien da cohesión, edifica, construye, ilumina, da calor, da sentido a la vida. El fuego del Señor es diferente. En ello, pues dice que fue ya instruyéndolos para que fueran logrando la unidad de ese pueblo. Había demasiadas divisiones, como siempre, ¿verdad? Y nuestro tiempo no dista mucho de ser tan semejante a lo que ellos vivieron hace, decimos, 2020 años. Divisiones, pleitos, ideas políticas. Había grupos rebeldes contra los gobiernos, había grupos a favor de unos y en contra de otros. Bueno, lo de siempre, ¿no? El hombre se divide con mucha facilidad y se apasiona a veces por sus ideas o sus ideologías, y cada quien tiene sus razones y sus formas de hacer las cosas. Entonces, la misión, ¿en qué consiste? Primeramente consiste: ve a donde está el hermano, ¿verdad? Si tú observas, si tú ves, si tú lo entiendes que tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo. La amonestación debe ser indudablemente con amor, con caridad, no como alguien que va a enjuiciar y a sentenciar al hermano, sino con amor, porque lleva la intención de salvar el alma del pecador. Eso solamente en la fe y con amor podemos preocuparnos porque el hermano se perdonen, se reconcilien, entren en una nueva forma de vida, que quiten incluso de su mente, de su corazón, todas esas pasiones que nos dividen, ¿verdad? O que nos llevan incluso a cometer situaciones de pecado que incluso escandaliza a los más débiles. Entonces dice: ve y amonéstalo a solas. Y esa amonestación a solas es como una medida de prudencia. Es una medida en la que no se escandalice. Es una medida donde se hace un acto de caridad. Mira, corrige eso, cambia esto otro, cree más en el Señor. Aquí tienes los mandamientos, aquí tienes lo que dijeron los profetas, aquí tienes todo este material para que tú normes tu vida. ¿Qué tanto no dirían, verdad, los discípulos del Señor para iniciar esta gran misión? Dice: y si tu hermano no te escucha, entonces ve y busca a otros dos para que conste que tú lo has amonestado. Pero fíjate, si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si te escucha, quiere decir que debe de haber también una correspondencia en el que es corregido. Escuchar no es solamente oír, escuchar es entenderlo, es apreciar esta gracia de
atención, de iluminación, para que cambie su vida. Si tu hermano te escucha, entonces habrás salvado a tu hermano. Dice, si no te escucha, si no te hace caso, pues hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por la boca de 2 o 3 testigos. Sí, efectivamente, la característica del testigo es aquel que ve y oye, por lo menos es la ocupación de 2 sentidos. Yo te vi, yo lo oí. Bueno, si fuera como Tomás, pues yo lo toqué, ¿verdad? Yo lo tenté. Si fuera el probar aquella agua que salió de la llave convertida en vino, pues yo lo probé, ¿verdad? Entonces los sentidos aquí entran en función y nos transforman en cómo dar testimonio. Yo te vi, yo te escuché, yo soy testigo de todo esto. No me lo contaron, sino que yo doy testimonio. Que conste, pues, los testigos de la amonestación también son importantes, porque se trata que entre 2 o 3, ¿verdad?, hagamos entender al que está mal, al que comete pecados, al que escandaliza, al que lleva una vida desordenada. Eso implica la preocupación de salvarlo, de que no se vaya a perder, de que no crezca en la maldad, de que no jale a otros para el mal. Bueno, pues es una tarea que va muy a fondo y que debe tocar el corazón, debe de amonestarse para que se despierte en la fe y crezca precisamente en ese interés por la vida eterna. Si no les hace caso ni a 2 ni a 3, pues entonces coméntenlo, ¿verdad?, en la comunidad. Aquí es muy importante incluso estas palabras para vivirlas en familia. Si hay alguien en la familia que incluso desordena, causa problemas, etc., amonéstalo. Papá, mamá, amonesta al hijo. Esposo, esposa, amonéstense. Si el padre escandaliza incluso a los hijos, pues que venga la comunidad familiar, ¿verdad? O que vengan otros 2 o 3, o que invita a alguien para que platique con esa persona, para que no se pierda su alma, no solo para que tengamos una forma de vida aquí media cómoda, no, sino para que no se pierda su alma. El objetivo es la salvación del alma, la salvación de la persona. No es solamente para medio irla pasando aquí, ¿verdad? Ya cállate, ya no digas eso. No, más bien es para que busca más al Señor, interésate más por la vida eterna, medita más en los mandamientos, ¿verdad? Escucha más las palabras de Dios, mira el objetivo que tiene hasta la vida eterna. Despertarnos pues en la fe y amonestarlos con amor. Si ni a la comunidad le hace caso, entonces apártate de él. Fíjate que no dice córrelo, no dice senténcialo, no dice enjuícialo, no dice maldícelo, no dice condénalo, sino apártate, déjalo pues que corra, ¿verdad? Apártate de él, como se apartan los judíos de los paganos o de los publicanos. Bueno, pues se le llamaba paganos a todo el que no era del pueblo de Israel. Todos los demás pueblos eran paganos, incrédulos o ignorantes, ¿verdad? Dice, pues apártense, ¿verdad? Para no caer en la contaminación que pueda traer una persona que no entiende. Dice, o trátalo como un publicano. Se le llamaba publicanos a los servidores incluso de los romanos. Dice, oye, pues ese no nos favorece, ese favorece más al imperio romano que al pueblo de Israel. Ese es un publicano, ese ni siquiera merece que entre al templo de Dios, ¿verdad? Ese hay que desconocerlo. Los fariseos habían armado incluso leyes muy humanas, pero muy faltas de caridad, de amor, excluyendo a muchos, ¿no? Ya conocemos aquel pasaje en donde entra el fariseo y entra un pobre hombre. El fariseo llega hasta el frente del templo y el pobre se queda allá atrás, en la última parte, ¿no?, de la entrada. Y mientras el fariseo decía, ¿verdad?, Señor, yo pago los impuestos, yo pago los tributos, yo traigo las ofrendas, yo cumplo los mandamientos, se jactaba de llevar una vida muy apegada a la ley,
pero muy rigurosa, pero sin embargo comete el terrible error de decir, yo no soy como aquel, lo excluye a su hermano, se siente que aquel está muy rebajado. Pues esas formas, ¿verdad? Yo no soy como aquel o como el otro, eso nos hace ser hasta cierto punto inhumanos, y eso genera también el desprecio, la rivalidad, el polarizarnos, ¿verdad? Buenos y malos, que eso es como una tentación incluso de los gobernantes, polarizar al pueblo. Nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. Pues definitivamente Jesucristo condena esa actitud. Jesucristo condena esa actitud. Y hoy lo estamos oyendo, ¿verdad?, en nuestros días, cómo se polariza a la sociedad, al pueblo, entre buenos y malos. Eso no lo quiere el Señor. Mejor ve y amonesta al que comete un pecado, al que está mal, amonéstalo para que hagamos la unidad, la unidad. Ahora, no se trata de implantar ideologías humanas, sino lo que dice Dios, lo que dice Dios. Eso es lo importante. ¿Qué está diciendo los mandamientos? ¿Dónde está la piedad del hombre? ¿Dónde está su relación realmente con Dios? ¿Dónde está su relación con la comunidad? ¿Dónde están las obras de caridad? Eso es lo que está diciendo el Evangelio. Para no caer solamente en ideologías, Nosotros somos los salvadores, ustedes son los que van a ser salvados, ¿no? Los de allá y los de acá. No hay que polarizarnos. Y eso dice, bueno, pues si incluso hay gente que no lo quiere entender, pues apártate mejor de esa gente, ¿no? Y si te hace caso, pues fíjate, habrás ganado la salvación de tu hermano. Ahí nuestro Señor Jesucristo, para lograr eso, ¿verdad?, le da a los discípulos, entiéndase bien a quiénes, a los discípulos o a los mismos apóstoles, no es cualquiera, ¿verdad?, les da el poder. Lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la facultad de perdonar, de absolver, de instituir este sacramento de la reconciliación, que se ocupa en todos los momentos de nuestra vida. Por eso el sacramento de la confesión o del perdón de los pecados es un sacramento que se puede repetir cuantas veces sea necesario, que no es igual que el bautismo o la confirmación, ¿verdad?, o el matrimonio, que es hasta que la muerte los separe, para poder contraer nuevas nupcias, ¿no? O el sacramento del orden sacerdotal se da de una sola vez y para siempre. Pero el sacramento de la reconciliación y del perdón es un sacramento que se puede repetir constantemente en la medida en que lo vamos necesitando. Eso implica qué relación tengo con Dios. Si no he roto mis relaciones con Dios, ¿verdad?, de santificar las fiestas, de ir a misa, de orar, de hacer la caridad, si nada de eso hago, evidentemente que estoy rompiendo la amistad con Dios. Eso se llama pecado también, romper nuestra amistad con Dios, eso es el pecado. Y por lo mismo puedes arrepentirte, cambiar, convertirte, hacer penitencia, ir a pedir el perdón con el ministro. Aquí está la institución del ministro, precisamente, ¿verdad? Todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí está el perdonar o retener. Ahí está el ejercer la caridad. Imagínate con alguien que vive en el vicio o vive en situaciones difíciles, que dicen ya no puedo cambiar, ¿verdad? Pues como una atadura que incluso autocondena a muchos. Ya no puedo cambiar. Como que entran en la depresión espiritual, en una derrota o en una autocondena. No, hermano, no te quedes en esa autocondena. ¿Cuántas gentes incluso dicen hasta por chiste o broma, yo ya no tengo perdón de Dios, o para confesarme, ¿verdad?, tal vez necesite mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, reconocerse con humildad
y reconocer cuáles son nuestros pecados. No es tan difícil. El chiste es tener la voluntad y el carácter del cambio, acercarnos con el ministro para que él nos desate de toda sentencia, de toda tentación y de todo pecado. Queridos hermanos, ahí podríamos dar aquí en Puentecula muchísimos testimonios de cómo la gente, cuando entra realmente en la sintonía de la fe y de la conversión, ¿verdad?, logra quitarse muchas ataduras de vicio, de flojera, de mal hablados, de las tentaciones diversas. Bueno, por eso nuestro Señor Jesucristo avanza en esta página del Evangelio para decirnos: yo les aseguro también que si 2 de ustedes o más se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es como un testamento de poder, de gracia. Tú puedes contar con este testamento que nos deja el Señor, ¿verdad? Una herencia de gracia, de poder, en la oración, en la súplica a Dios, en la gran piedad, despertarnos en esos tesoros que da el Espíritu Santo, el don de piedad, el santo temor de Dios, ¿verdad? Todos los dones del Espíritu Santo, pues hay que pedirlos para tener esa fuerza que nuestro Señor da gratuitamente. Por eso se llama gracia, porque es gratuito, todos lo podemos pedir. El testamento que nos deja el Señor, esta herencia de gracia y de poder y de fuerza, hay que saberla pedir y hay que saberla compartir, para que nuestra oración sea siempre buscando la salvación, no solo la salvación de uno mismo. Eso sería reducirnos. De hecho, mucha gente nada más pide para sí mismo. No, es una gracia donde incluso hay que juntarnos en oración. Qué hermosos son los grupos de oración, ¿verdad? Mucha gente, después de la renovación carismática, ¿verdad?, o con los grupos de oración y vida, se han hecho esos grupos de oración donde se reúnen para pedir entre 2 o 3 o más, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, teniendo presente a Jesús, viviendo en la gracia de Dios, ¿verdad? Si nosotros vivimos en pecado, pues ¿cómo llegará nuestra oración al cielo? ¿Verdad? Es necesario, por eso, la reconciliación, que el Señor nos perdone y después juntarnos para pedir por los demás, para pedir por los distintos problemas y circunstancias que tenemos en la vida. Pues si ustedes, ¿verdad?, se juntan entre 2 o más y se ponen de acuerdo, no sea que cada quien empiece a pedir dislocadamente y sin ningún orden. No, pónganse de acuerdo. ¿Qué es lo que quieres pedir? Hoy hay tanto que decirle al Señor. Señor, mira la pandemia. Señor, mira las fuentes de trabajo. Señor, mira los efectos que se están dando en la sociedad. Señor, mira que en la miseria y en la pobreza crece la vagancia, el vicio, el robo, el crimen, el secuestro, la prostitución. Señor, mira cuántas ataduras, mira cuántos problemas. Haznos misioneros aptos, capaces de poder anunciarle a la gente: conviértete, arrepiéntete, ¿verdad? Vive más para Dios, busca la salvación del alma, deja de estar peleando por tus ideas y tus caprichos, por tus vicios y por tus tonterías, ¿verdad? Cambia, busca más al Señor, déjate de andar pensando en fiestas y en el despilfarro. ¿Cuánta gente está viviendo ahorita situaciones de economía tan frágiles y tan difíciles? Y hay gente que desperdicia, ¿verdad? Que hacen la fiesta, el pastel, los platos, las botellas, y todo es un tiradero, ¿verdad? Dejan medios platos servidos, dejan la comida, todo va a la basura. Oye, no desperdicies, por favor. Y queridos hermanos, tal pareciera que nos amenazan tiempos más difíciles, donde puede venir la hambruna, y eso ya es mucho decir, hermanos. Los tiempos de nuestras economías están muy difíciles. Pues mejor reúnanse, pónganse a orar, hagan grupos de oración. Qué hermoso será, como si fueran lámparas encendidas por todos los pueblos, en grupos de oración, para pedir y suplicar
también y sobre todo para agradecer, y más aún la oración perfecta, adorar al Señor, aceptando y acatando su santísima voluntad, que sepamos cumplir la divina voluntad. Eso es importante, eso es un don que da el Espíritu Santo, es parte del don del santo temor de Dios y del don de piedad. Es importante, queridos hermanos, pues reunirnos en grupos de oración, dejarnos iluminar por un texto del Evangelio, rezar el Santo Rosario, ¿verdad? Tener un contacto de conversación con Dios, no solamente ir y presentarle, dame, tráeme, necesito, quiero, me duele la casa, los hijos, el pueblo, la enfermedad. No, primero entra con la cordura, como lo hace una persona educada. Señor, buenos días, estamos en tu presencia. Señor, queremos saber cuál es tu voluntad en este día, en este tiempo, en esta circunstancia, con estos gobiernos, con estas ideologías, con estas otras cosas, con la educación, con la cultura. Señor, ¿cuál es tu voluntad, verdad, en la política de los pueblos? Bueno, pues pedir ser iluminados. Los hombres de la política, déjense iluminar por Dios, para que no diga uno tantas barbaridades y caprichos, ¿verdad? Los empresarios, déjense iluminar por Dios, para ejercer más una fuente de trabajo que esté iluminada por Dios, donde se ejerce verdaderamente lo productivo, el ingenio, la capacidad, la elaboración de planes y proyectos positivos. Que el empresario no piense nada más para enriquecerse o porque va a perder una inversión y ya está angustiado que ni duerme ni come. No, fíjate bien, si tu hermano y el prójimo duerme y come con el estómago vacío, ¿verdad? Eso creo que Dios te lo recompensará. Te bendecirá a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La bendición de Dios nunca se apartará de tu vida si tú piensas realmente como piensa Cristo, preocupado por los demás. En este tiempo de pandemia necesitamos ejercer la caridad con los más necesitados del pueblo, antes de que venga eso, como decían antes, los caballos del Apocalipsis, o los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Donde viene el hambre, la peste, la muerte, donde vienen las grandes y terribles calamidades. Queridos hermanos, no esperemos el día terrible, ¿no? ¿Cuánta gente anda anunciando que si va a venir un terremoto, que si va a venir una serie de... anuncian sentencias, pero no nos apartemos tanto. El Señor lo dice con mucha claridad, es que el que obra mal, pues mal le va. El que no piensa en los demás, pues está mal y genera más mal. Entonces esas son las catástrofes, esos son los peores castigos que podamos tener, abandonarnos, ¿verdad?, unos a otros, donde nadie se interesa por nadie, cada quien para su santo, decimos, ¿no? Cada quien con sus egoísmos. Y entonces hay mucha gente abandonada, mucha gente en la soledad, mucha gente desamorada, mucha gente que ni ama ni ha sido amada, corazones vacíos que no saben cómo llenarse. Queridos hermanos, ¿cómo se llena el corazón? El corazón se debe llenar de amor, sí, pero ¿cuánta gente puede decir, yo lleno mi corazón de droga, de vicio, de alcohol, de fútbol, de cosas que aparentemente incluso son buenas y legítimas además, pero nunca se llenan del amor de Dios? Se quedan solo en lo terreno, en lo humano, en lo carnal, en lo temporal, en la avaricia, en la codicia de los bienes, en las envidias. Queridos hermanos, el corazón se llena del amor de Dios, y por eso orar en comunidad es importante. Ese es el principio de la iglesia. La célula de la iglesia se llama familia. Y qué hermoso el testimonio de muchas familias que también hoy se reúnen para rezar, papá, mamá, los hijos, ¿verdad? Los que nos ayudan en la casa, rezar un ratito, dedicar un poquito de tiempo para Dios en un diálogo amoroso, familiar, ¿verdad? Donde presentamos con humildad, Señor, mira, estamos pasando esta necesidad, tenemos enfermos, tenemos ancianos, tenemos niños. Los niños hoy en nuestros ranchos, en nuestros pueblos, pues no pueden estar comprando tarjeta de celular y el internet y todo eso, eso no llega.
no lo tenemos. Y muchos niños hoy se van a quedar sin escuela, sin educación, sin cultura, corazones vacíos. El padre, la madre no saben qué hacer, van a trabajar en lo que pueden los pobres, y los niños andan ahí perdidos también con la tía, con la abuela o en una guardería. Queridos hermanos, el corazón es el que sufre, y hoy quien más sufre son los niños. Desde el vientre materno son amenazados, y nunca jamás habíamos oído decir que hay niños sicarios, que hay niños que están en los grupos del crimen organizado. Nunca habíamos escuchado, son como noticias terribles, ¿no? Ahora incluso no solamente se promueven los grupos contrarios a la doctrina del Señor, como pueden ser tantos grupos. Hoy se quiere ya iniciar movimientos para aceptar la pedofilia, ¿verdad? Para generarla, para que el mundo lo vea como algo normal, como una tendencia, que esos grupos sean reconocidos, que esos grupos puedan ser legalizados como algo normal, que nadie se escandalice. Y el Evangelio dice todo lo contrario, eso no es lo normal, eso no lo podemos pensar. Es como si un barco en alta mar estuviera amenazado para hundirse. El capitán del barco le dice: a ver los de cubierta, a ver los de las máquinas, a ver los de las cocinas, ¿verdad? Pero viendo que se va a hundir, le dijera de repente a todos: pueden ir al salón de descanso, pueden ver la televisión, pueden ir a conversar, pueden ir a tomarse una cerveza, y déjense ya sus trabajos. El capitán sabe que se van a hundir. Los que no lo saben tal vez son los trabajadores. Pues como ahora se está hundiendo el barco, ahora ya te puedes prostituir, te puedes drogar, date a esa vida regalada, ¿verdad? Pensando como si fuera la buena vida. Y esa no es darse una buena vida, eso es darse una vida de muerte. Porque sabe el capitán que va a morir. Así es el demonio, nos engaña en toda clase de vicios, porque sabe que te va a hundir y a condenar. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos pone un recordatorio y una amonestación y una norma de conducta para los cristianos. Dice: no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos, y todos los otros se resumen en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, la nota relevante es el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios. Que nadie quiera hacer nuevos mandamientos y nuevas leyes que incluso contradicen el orden de Dios. Quédense con eso, queridos hermanos. Creo que me explayé un poquito más, pero que el Señor les bendiga, que tengan un bonito domingo y que vivan en familia de oración, de piedad, de caridad y del ejercicio de quien busca como buen misionero cristiano la salvación del prójimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.